Cencopro presenta Chaco Rural. Estamos en Chaco Rural. Cencopro, la industria dedicada al procesamiento del cuero, líder en el Paraguay, exportando cueros de alta calidad. Cencopro auspicia Chaco Rural. Bienvenido al programa Chaco Rural. Hoy estamos en el Chacra Experimental en Filadelfia con la ingeniera agrónoma Natalia Escobar. Muy buenos días. Muy buen Un día. gusto. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Hoy queremos saber mucho de lo que son los cítricos, qué son y cuál es su manejo en general. Muy bien, bueno, en primer lugar, muy bienvenidos a todo el equipo en la chacra experimental de la cooperativa Fernheim de Filadelfia. Yo soy Natalia Escobar, ingeniera agrónoma. Estoy por parte de la asistencia técnica de la cooperativa y focalizando un poquito más el trabajo en el área de los cítricos. Y así como mencionaste, hoy vamos a hablar de lo que es la parte del manejo general de los cítricos, compartir un poco la experiencia que tenemos acá en el Chaco, porque yo soy de la región oriental, estoy hace un corto tiempo aquí, y hay una gran diferencia en cuanto a las calidades, a las cualidades mismas del fruto. Del ambiente mismo, es muy diferente. Bueno, entonces si nosotros empezamos a hablar de lo que es manejo en general, vamos a hablar de varios factores que inciden en la producción final, que es lo que queremos tener frutas dentro del patio o ya sea en forma comercial. Sí, sí. Y cuando hablamos de los cítricos, tenemos muchas diferentes clases de frutas, muchas frutas que podemos, digamos, normalmente compramos en el súper, otros lo tienen en su patio, tienen no sé, una huerta de frutales, lo que sea, ¿verdad? ¿Vos me puedes decir qué engloba a los cítricos? Después de la pausa. Sí, los cítricos engloban a muchas clases de frutas, es decir, a muchas diferentes frutas. ¿Qué son? Bueno, básicamente cuando hablamos de cítricos estamos hablando de un grupo de frutales también. Entonces decimos frutales cítricos, nos referimos básicamente a las naranjas, los pomelos, limones, mandarinas, caso de tangelo, por ejemplo, esta planta, tangerina. Entonces prácticamente entra dentro de ese esquema y en general son árboles,
lo que manejamos dentro de, al hablar de árboles frutales cítricos, sobre todo. Sí. Sería si uno habla de un grupo de esas plantas frutícola o cómo se maneja, qué fruticultura sería, ¿verdad? Sería dentro del área de la fruticultura. Si hablamos de producción de cítricos, estamos enmarcados dentro de la parte de fruticultura. ¿Y en qué ecosistema funciona o cuáles son las condiciones para el ecosistema, digamos, del ecosistema que tiene que tener para que los frutales puedan crecer, para que realmente puedan darnos la fruta que estamos necesitando, que estamos queriendo? Sí, y justamente eso es un tema muy importante. Hoy en día está muy difundido el concepto y la ecofisiología misma del cultivo, que estudia un poquito la respuesta del cultivo mismo a las condiciones ambientales. O sea que si hablamos específicamente de estos árboles cítricos, hablamos de cómo está adaptado esta variedad, su pie de injerto, que sería patrón, el pie de injerto, porque estas plantas no son producidas por semilla, son producidas por un sistema de propagación vegetativa que ya se le llama injerto. Normalmente se conoce con el nombre de injerto. Normalmente se le conoce con el nombre de injerto. Entonces, lo que la ecofisiología estudia un poquito es la respuesta que este árbol da en base a su variedad y en base a su pie de injerto en este medio ambiente, que como les decía anteriormente, es totalmente diferente a lo que sería la región oriental para nosotros. Aquí tenemos un clima diferente, tenemos unas condiciones de suelo diferentes, tenemos varios factores distintos en épocas que inciden en el desarrollo y posteriormente en la producción de lo que serían los frutos. Tiene que ver con el ecosistema, incluye todo lo que es suelo, lo que es la lluvia, lo que es la cantidad de horas sol, vientos, seguramente inciden en su fertilización, los vientos que tenemos acá. Bueno, en esta chacra, por ejemplo, vos tenés, en esta parcela tenés estos árboles que están acá, son ya árboles adultos, son árboles ya bastante viejos. Hay algunos que ya son de la época de la década de los 60 más o menos. Entonces nosotros estamos acá en un huerto donde tenemos las plantas, conservamos lo que son las plantas que inicialmente se trajeron antes en la formación de la colonia, ¿verdad? En la formación de la chacra experimental. Aquí se nota ya bastantemente, se puede decir, que hay variedades que están adaptadas. Entre las naranjas tenemos algunas variedades que están bastante adaptadas a estas condiciones climáticas, siendo que las naranjas son realmente a veces mucho más exigentes en otro tipo de condiciones climáticas. Es mucho más delicada la producción de naranja con respecto al pomelo o con respecto al tangelo, por ejemplo. Entonces, nosotros vemos en este huerto que hay sí ya variedades bastante adaptadas y resistentes a este ecosistema. Justamente ahora tenemos la instalación de otro huerto más joven, donde ya estamos haciendo los tratamientos así agronómicos, que vamos a detallar más adelante un poquitito, ya desde el principio, digamos. Y así como vos mencionaste, dentro del ecosistema hay varios factores que inciden en la producción y en el desarrollo de los frutos. Fundamentalmente, si yo quiero hacer cítricos acá en el Chaco, necesito tener agua en primer lugar. Un poco de agua, siendo también que los cítricos son variedades, son especies bastante tolerantes a la sequía. Ellas son un poco exigentes en ciertas épocas. Por ejemplo, en la época que tiene que florecer, en la época que tiene que brotar las hojas, tienen que salir las hojas nuevas, que tiene que desarrollarse esos frutos, empezar a cargarse esos frutos. En esa época sí son un poco exigentes en agua. Sí. Y tenemos factores, la temperatura es un factor que incide enormemente. Cuando hablamos de producción de cítricos, estamos demasiado limitados a lo que son las condiciones climáticas, porque tenemos que tener en cuenta que la temperatura incide en el desarrollo. También la humedad, como hablamos, la humedad, no de la humedad del suelo específicamente, sino la humedad relativa del ambiente.
si hablamos de una humedad que tiene una humedad relativa alta, entonces estamos hablando de que vamos a tener un tipo de fruto ya con las cáscaras más lisas, con mayor porcentaje de jugo, tiene más jugo, algún fruto que se haya desarrollado en un ambiente más húmedo. Si hablamos de un ambiente más seco, que es nuestro caso, entonces estamos hablando de unos frutos que van a tener algunas cáscaras. La cáscara del fruto mismo va a ser un poquito más grueso, va a ser más grueso, vas a tener menos cantidad de jugo de repente. En la época de maduración vas a encontrar que vas a tener más pulpa que jugo. De repente esas son algunas diferencias, o sea, incide mucho la humedad relativa del ambiente. Incide bastante, como mencioné, el tema del agua, en esas épocas donde van a empezar a salir los brotes nuevos, que serían estos brotes que tenemos aquí, los brotes nuevos. En la época del desarrollo y el cargado de los frutos, ahora mismo no estamos teniendo flores aquí, pero la época de floración incide bastante. Si falta agua se resiente mucho porque las flores van a empezar a abortar, ¿verdad? Lo bueno que tenemos también en el Chaco de repente es que justamente en esta época en que estamos encargados de frutos y llenados de frutos coincide con las épocas lluviosas, en años típicos, digamos. Ahora, en años que normalmente llueve en esta época, entonces no necesitamos para este momento una complementación de riego, o sea, agua, no necesitamos regar, digamos, porque tenemos agua en el suelo. Tenemos que tener en cuenta un poco que el árbol tiene 3 fases básicas. Tiene una fase que es donde el árbol solamente crece o solamente se desarrolla, va desarrollando brotes nuevos. Eso generalmente coincide, sí. Su tronco, quiero decir. O sea, bueno, eso en árboles más jóvenes, ¿verdad? En estos casos de árboles adultos más o menos tiene una especie de mantenimiento, digamos, porque tiene una parte vegetativa donde crece. Después tiene una parte donde él florece, que es la parte reproductiva, y después tiene una parte de maduración, donde madura el fruto. Después de que madura el fruto, se cosecha, el árbol empieza otra vez en el ciclo vegetativo. Ahí en ese momento, entonces el árbol, que generalmente coincide con el invierno, es donde él va creciendo. Y ahí en el momento en que él va creciendo, en el invierno generalmente, si hay un choque de temperaturas altas para este ambiente, entonces se produce la inducción de la floración, o sea, ahí quiere empezar a florecer. Por eso hay veces que uno va a ver árboles en junio que ya están con muchas flores, pero la cantidad de flores que se forman no es señal de que vas a tener esa cantidad de frutos, no es proporcional, porque hay algunas flores que se inducen, empieza a florecer, pero el desarrollo mismo de la flor misma en 3 etapas se da. Entonces no precisamente vas a tener la cantidad de flores que tenés, vas a tener esa cantidad de frutos. Muchas veces van a cuajar menos flores que las que tenías en el principio. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen, digamos, para que el flor se desarrolle y que después tengamos los frutos? Vemos después de la pausa. Bueno, cuando tenemos las flores que están brotando, esperamos muchos frutos. Y decime, me dijiste recién que no se tiene la misma cantidad de frutos que flores. ¿Qué influye en eso? Y justamente el ambiente influye bastante, porque se puede dar en los periodos de crecimiento que la planta está creciendo,
si hay un golpe de frío, eso induce a la floración. Si hay sequía, induce a la floración. Entonces hay mucha formación de frutos, pero si después, en ese momento de la floración, donde realmente la planta necesita las condiciones de agua o las condiciones de sol para poder desarrollar el fruto y para poder cuajar el fruto, para que se pueda la flor polinizar, entonces en ese momento puede abortar ciertas flores. Abortan muchas flores y lo que realmente se llega a desarrollar como fruto es lo que se cuajó, se dice cuajar, se dice cuando se forma el fruto, ocurre la fecundación dentro de la flor, digamos. Cuando hablamos de la polinización, ¿eso se efectúa por viento o por abejas o cómo funciona? Puede ser por viento, puede ser por abejas, puede ser por otros insectos polinizadores, puede ser por autopolinización. O sea, de distintas formas puede ocurrir la polinización. Y por eso es muy importante también, como mencionábamos, en los ciclos del árbol, en las fases del árbol, en la parte que el árbol solamente crece, que es la parte vegetativa, en el momento que el árbol se reproduce, que es la parte reproductiva, en el momento que los árboles empiezan a desarrollarse y empiezan a madurar. En ese momento es importante tener en cuenta qué tipo de tratamiento voy a hacer para controlar tal o cual enfermedades y en qué momento se puede visualizar mejor las enfermedades, los síntomas. Generalmente coincide en la época vegetativa, que sería en el invierno. Ahora, no quiero olvidar mencionarte un factor muy importante también en el tema de producción de cítrico, es el suelo. El suelo. Acá en el Chaco tenemos suelos bastante arcillosos en ciertas zonas y salinos, y tenemos suelos bastante buenos y que serían suelos bien sueltos. Arenosos. Arenosos, exactamente, suelos arenosos. Entonces, el cítrico prefiere esos suelos más sueltos. Ajá. Sí, como que las raíces estén un poco más libres, más sueltas, para que pueda infiltrarse mejor el agua y ellas pueden absorber, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un lugar donde queremos tener cítricos, nuestro patio tiene arcilla, entonces podemos preparar un pozo y ahí traemos un poco de suelo más suelto, más arenoso, mezclamos con materia orgánica, que sería, puede ser estiércol de corral, de vacuno, o de gallina. de vaca, de gallina, puede ser eso, puede ser un fertilizante químico, eso se consigue en las agroveterinarias sin ningún problema. Preferentemente algo que tenga fósforo, digamos, y algo de potasio. Entonces eso se puede poner al principio y ahí instalar nuestro cítrico. Se puede hacer en un lugar donde el suelo es muy duro, se puede hacer. Y también hay que tener muy en cuenta que que después de una lluvia en la raíz, o alrededor de la raíz, se quede agua acumulada o encharcada, porque eso puede producir enfermedades más adelante. Exactamente. Eso podemos desarrollar un poquito más adelante, el tema de las enfermedades y las plagas, ¿verdad? Bueno, si nosotros hablamos también de lo que es manejo de cítricos, tenemos que tener en cuenta los aspectos agronómicos propiamente dichos, que sería, como hablamos ya un poquito del sitio, donde instalamos, qué tipo de suelo requiere. El suelo es un factor fundamental. También necesitamos saber que la instalación de nuestro huerto cítrico tiene que tener alguna referencia con las horas de luz. O sea, tenemos que tener en cuenta por dónde sale el sol y por dónde se pone. Que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Entonces, como para que aproveche la mayor cantidad de horas luces en el día. Porque es muy importante el sol para las plantas, para todas las plantas. Por ejemplo, si tengo un galpón acá, no plantar ahí al lado un cítrico porque va a tener este mediodía recién sol. Exactamente, entonces, así mismo. Puede influir muchísimo eso en su cantidad de frutas que tenga. Puede influir y necesita que sea en un lugar abierto. Y como ustedes pueden apreciar acá, tenemos alrededor del huerto, tenemos unas barreras rompeviento del árbol Nim, que funciona muy bien porque ataja bastante viento, y el viento es un propagador también de enfermedades. Y también el viento daña mucho a las hojas y rompe mucho, o sea que
tenemos que tener en cuenta los vientos fuertes, en nuestro caso viento norte, ¿verdad? Que siempre es lo más fuerte ahí por la época de octubre, noviembre más o menos. Y es importante también recordar que nunca está de más una fertilización posterior a la poda, por ejemplo. Justamente acá en el Chaco tenemos algunas deficiencias por el suelo. Tenemos algunas deficiencias de microelementos, por ejemplo, como el zinc. Ahí les voy a mostrar un poco la sintomatología más adelante. Entonces se puede hacer una fertilización vía foliar, ¿sí? Siempre regando un poquito por arriba, digamos. O sea, el árbol, digamos, consume el fertilizante a través de las hojas. Sí, pulverizando con un jumbo o con una mochila, pulverizando un poquito arriba de modo a darle una ayuda al árbol. Entonces por las hojas. Siempre esos fertilizantes tienen que tener un coayudante que va a ser un producto que va a ayudar que el producto penetre dentro de las hojas y pueda entonces ya entrar dentro del sistema de la planta. Eso también con la ayuda, ayudando un poco a lo que es la fertilización en el suelo. Después de la pausa, seguimos. Un punto muy importante que mencionaste ya es la poda. ¿Qué época o...? Sí. Bueno, seguimos hablando entonces de los aspectos agronómicos que tenemos que tener en cuenta para el manejo. La poda es uno de ellos y es fundamental. Generalmente las podas acá en el Chaco lo hacemos a la salida del invierno. Podemos empezar a partir de agosto, cuando ya no tenemos pronóstico de heladas, y llegar hasta octubre, noviembre inclusive, donde empiezan las épocas de lluvia. El tema de poda es un capítulo aparte, porque realmente es bien extenso y necesitamos entender que hay tres tipos de poda. Uno al formar el árbol, otro para limpiar el árbol, otro que sería ya en la época de que el árbol esté por morir, digamos, una poda drástica que sería que vamos a aprovechar lo que es el sistema radicular y vamos a hacer un cambio de copa nada más. Otro aspecto importantísimo dentro de lo que es el manejo agronómico es el control de malezas y el control de las plagas e enfermedades. Control de malezas, acá nosotros venimos haciendo con algunos productos químicos como el glifosato, con mucho cuidado también porque si el glifosato toca la hoja quema por ser un producto sistémico. Y también tenemos en cuenta que las malezas no son buenas tener cerca de los árboles porque ahí se hospedan las plagas. Justamente que después nos va a causar problemas. Sí. También es importante tener en cuenta los árboles frutales que están dispersos dentro del huerto cítrico, por ejemplo guayabas o los higos, donde son hospedajes para algunas plagas. O sea, es importante también hacer algún control ahí y monitorear de vez en cuando, observar. Si hablamos de control de plagas y enfermedades, tenemos que tener en cuenta conocer un poco a las plagas, conocer la biología, conocer si son plagas que chupan, si son plagas que mastican, para poder aplicar un tratamiento. Ideal siempre sería un tratamiento preventivo. También ideal sería algún producto alternativo que sea un poco más ecológico, digamos, que es lo que más se busca al momento de que los frutos ya están en desarrollo y para consumo. En cuanto a las plagas más comunes, tenemos en estas épocas de brotación, acá se puede observar que son el minador, que son unos gusanitos muy pequeños. Esto es lo que hacen galerías dentro de las hojas, entonces eso dificulta un poco la fotosíntesis, que es lo que la planta necesita para poder crecer. Los minadores, después están las cochinillas, que si recorremos un poco vamos a encontrar las cochinillas,
Después tenemos por detrás, en vez de las hojas, generalmente podemos encontrar ácaros, que como es un ambiente muy seco, entonces siempre están presentes. Acá hay algunos síntomas que se pueden observar, pero son microscópicos, se ven muy poco. Después tenemos, en cuanto a otras plagas, en este tiempo húmedo yo pude encontrar bastantes pulgones, y los pulgones para nosotros son unos enemigos mortales porque puede transmitir algunos virus que no nos va a beneficiar por el pie de injerto que estamos utilizando, que es naranjo agrio. En cuanto a las plagas, como ya mencioné, las más comunes son esas: el minador, las cochinillas, los ácaros, la mosca de la fruta, que estamos ahora en época de mosca de la fruta. Empieza a venir la mosca, pica y luego hace que los frutos caigan, ¿sí? Después tenemos la mosca blanca, la mosca negra. Hay varias enfermedades, varias plagas. Realmente ese sería un programa aparte, el tema de hablar de plagas, digamos. Y hablar de enfermedades siempre van asociados un poco a las plagas, porque hay ciertas plagas que pueden transmitir esas enfermedades. Y hay enfermedades que se producen por hongos o por bacterias. En el caso de la gomosis, se produce por un hongo de suelo. El caso de la cancrosis, que produce una bacteria. Todo tiene su sistema, se puede manejar, se puede prevenir estas enfermedades y se pueden controlar. Bueno, es muy bueno saber que podemos hacer algo contra las enfermedades para proteger nuestro huerto de árboles frutales, porque realmente lo que queremos es tener frutas buenas, frutas sanas, para disfrutarlas, ¿verdad? Te doy muchas gracias porque nos ayudaste a conocer algo de todo lo que es el ámbito de los frutales, y seguramente nos encontramos otra vez para un programa más, para una charla más completa, más larga, o para completar esta. Muchas gracias y hasta la próxima. A ustedes, muchas gracias. Sencopro presentó Chaco Rural.